Esta iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso plantea la reforma de los artículos 4 y 27 de la Constitución para prohibir la siembra de maíz transgénico y proteger la diversidad de nuestros maíces nativos. Sin embargo, la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, que está integrada por varios colectivos como Semillas de Vida y el colectivo Demanda Colectiva Maíz, ha observado que la reforma tiene que ser más integral e incluir en el artículo 4 el concepto de organismos genéticamente modificados para proteger al maíz de cualquier ingeniería genética nociva, así como prohibir el uso de este tipo de maíz modificado para las tortillas y prohibir la importación del maíz amarillo transgénico para el uso del ganado. Este lunes 10 de febrero, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que tiene la reforma, se reunió con el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, y la secretaria de Ciencias, Rosaura Ruiz Gutiérrez, para hablar de los riesgos de contaminación al maíz transgénico, la importancia del maíz nativo y otras peticiones que también ha planteado el colectivo Sin Maíz No Hay País. Simón, queríamos compartirles pues parte de la exposición de la secretaria de Ciencia y Tecnología, Rosaura Ruiz Gutiérrez, porque precisamente queremos dar el contraste entre lo que implica el maíz criollo o nativo y el maíz transgénico. Ahí pues dice oficialmente se reconocen entre 59 y 64 razas de maíz, sin embargo existen otras que aún no han sido clasificadas. Sobre todo la importancia de nuestros maíces. Nuestros maíces son la base genética para continuar mejorando otros maíces y contra eventos bióticos y climatológicos adversos. Al menos 2.5 millones de familias cultivan maíces nativos y en promedio cada familia cultiva algo más de 2 maíces nativos, es decir, beneficia tanto a consumidor como a familias productoras. Siguiente, por favor, Luis. Estas son diapositivas que proyectó la propia secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz, durante su ponencia. Ahí está la importancia del maíz nativo. Se cultiva por más de 2 millones de productores de pequeña y mediana escala, predomina en condiciones de temporal este cultivo, son de las principales fuentes de alimento de los integrantes de las unidades de producción donde se cultivan y tienen amplia diversidad genética, también presentan adaptaciones a condiciones adversas medioambientales y son fuente de genes para programas de mejoramiento genético. Después, precisamente, va el secretario de Agricultura, Julio Verdegué. Sí, él pidió que el artículo 4 sí incluya el concepto de organismo genéticamente modificado. Las otras peticiones que han hecho colectivos sobre prohibir la importación del maíz transgénico y su uso en la masa no fueron mencionadas tal cual en esta mesa de diálogo, pero vamos a escuchar qué es lo que planteó el secretario Verdegué. El maíz en México se consume en la forma de más de 600 platillos: atole, chilaquiles, chimole, corundas, elotes, esquites, garnachas, molotes, panuchos, peneques, pinoles, pozoles, sopes, tamales, tacos, tlayudas y la reina, la tortilla nixtamalizada. La reforma cuida entonces esa diversidad genética de nuestros maíces y cuida, pero no solo cuida, rinde homenaje y rinde tributo a un elemento primigenio y central de nuestra cultura, de México. Pero también recordemos que la UNESCO ha reconocido que esa cultura del maíz también es patrimonio intangible de la humanidad. Y quiero informarles ahora lo siguiente. Por instrucción de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria Alicia Bárcena, de Medio Ambiente, Rosaura Ruiz, de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y su servidor, por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, hemos dialogado con sectores interesados en esta reforma, como son las compañeras y compañeros de la campaña Sin Maíz No Hay País, que han mantenido durante más de 2 décadas una defensa de lo que acabamos de mencionar, la doctora Ruiz y yo, una defensa de los maíces criollos y nativos. En estos diálogos que hemos tenido con las compañeras y compañeros se han hecho propuestas muy interesantes, con las que tenemos plena coincidencia y que podrían reflejarse en el artículo 4.
Estas coincidencias incluyen las siguientes. En primer lugar, explicitar que México es centro de origen y diversidad del maíz, un elemento de identidad nacional, el alimento básico del pueblo de México y 4, la base de la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos. En segundo lugar, reconocer que hay modificaciones genéticas como las transgénicas y otras que superan las barreras naturales de la reproducción y la recombinación. Muchas de las técnicas que mostró la doctora Rosaura Ruiz, lo que hacen es acelerar procesos que igual podrían suceder en la naturaleza. Por ejemplo, las técnicas que usaron desde nuestros pueblos más antiguos trabajando con el maíz, implica lo que dije. Un campesino ve un elote que le gusta, lo guarda, y eso es un proceso que va mejorando paso a paso el maíz, pero que para crear una nueva variedad pues tarda 15, 20, 30 o 40 años. Es un proceso, pues por eso lleva 10,000 años o 7,000 o los que sean, miles. Y muchas de estas técnicas lo que hacen es acelerar ese tipo de procesos. Rosaura hablaba, por ejemplo, de mutagénesis, que se producen mutaciones artificialmente, pero eso sucede en la naturaleza, todos los días también puede suceder. Entonces, algunas de estas técnicas que incluyen las transgénicas, pero también otras técnicas, no suceden en la naturaleza, no pueden suceder. Y entonces hay que reconocer que hay modificaciones genéticas como las transgénicas y otras que superan las barreras naturales de la reproducción o la recombinación. Por ello, en tercer lugar, se va a plantear prohibir el cultivo en México de maíces que contengan dichos tipos de modificaciones genéticas que superan las barreras naturales. Las transgénicas, pero cualquier otra modificación genética que supere las barreras naturales. En cuarto lugar, señalar que hay otros usos de maíces genéticamente modificados que sí están dentro de las barreras naturales, que sí podrían suceder y por lo tanto no se prohibirían, pero que aún esos tienen que ser evaluados de acuerdo con las leyes pertinentes en términos de sus amenazas a la bioseguridad, la salud y el patrimonio cultural de México y de su población. En quinto lugar, que es necesario priorizar la protección de la biodiversidad, la soberanía alimentaria y el manejo agroecológico del maíz. Y en sexto lugar, en lo que respecta al artículo 4, enfatizar la necesidad de fomentar la investigación científica humanística, no solo la científica, no solo la biológica o la genética, las ciencias sociales, la sociología, la antropología, la cultura también asociada al maíz. Entonces, necesidad de fomentar la investigación científica humanística y la innovación, así como los conocimientos tradicionales, que son muy importantes. Ahí está la petición del secretario de Agricultura a los diputados que sí incluyan en el artículo 4 constitucional pues este concepto de organismos genéticamente modificados para que la protección sea integral y no solo este tipo de transgénicos. La Secretaría de Ciencias y Tecnología, precisamente ven en pantalla, explica por qué son un riesgo. En sí, el maíz transgénico es el maíz obtenido mediante la técnica de ingeniería genética llamada transgénesis. Se introducen uno o más genes de una especie donante diferente a la del maíz y con eso se introducen nuevas capacidades como resistencia a herbicidas, por ejemplo el glifosato, o a plagas. Lo utiliza la agroindustria pues para que no se pierdan sus producciones en dado caso de que haya plagas y se utiliza además también
herbicidas potencialmente cancerígenos. Bueno, los riesgos: contaminación genética de los maíces nativos, esto es más de 60, y contaminación y degradación de los recursos naturales por los sistemas de manejo con los que se producen. Por ejemplo, el suelo puede llegar a quedar pues inutilizable. Entonces, ahí enfatizar precisamente cuáles son los riesgos. Finalmente, Mon, en esta intervención del secretario de Agricultura, además de esta petición particular del artículo 4, que se logró en consenso con los colectivos, con esta campaña de Sin Maíz No Hay País, también se le pide a los legisladores que en esta reforma, particularmente la reforma al artículo 27 de la Constitución, considere fortalecimiento de instituciones públicas nacionales que se dedican a capacitación, investigación y conservación de la biodiversidad, para, entre otras cosas, mantener la autosuficiencia de maíz blanco no transgénico, diferenciar que México importa maíz amarillo transgénico de Estados Unidos principalmente para forraje para el alimento del ganado, maíz amarillo. Aquí en México se produce lo suficiente maíz blanco, por ejemplo, para tortilla, y no se necesita importar. Bueno, para eso piden que haya un fortalecimiento de instituciones para que esto se mantenga, y como ya están pidiendo cambios a esta reforma enviada por la presidenta hace unos días, la Consejería Jurídica de la Presidencia les enviará estas coincidencias alcanzadas con los colectivos, es lo que está adelantando el secretario de Agricultura. Y también recordar que el 26 de enero, desde Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que esta reforma busca establecer al maíz como un elemento de la identidad nacional y procurar que la siembra sea a través de técnicas agroecológicas, es decir, libres de transgénicos. Recuerden también que la semana pasada les informamos aquí en este espacio que después de la resolución que dio el panel de controversias que solicitó a Estados Unidos en torno al Tratado de Libre Comercio, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que eliminó ciertas restricciones del decreto presidencial de febrero del 2023 que pues justamente prohibía la importación del maíz transgénico de manera paulatina. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el jueves de la semana pasada que de todas formas esta reforma que fue enviada busca proteger a las más de 60 razas de maíz nativo, pero que sí estarían abiertos a las propuestas que se escuchen en las mesas de trabajo con otros colectivos para fortalecerla. Precisamente la agrupación Demanda Colectiva Maíz propuso desde hace unos días, que ya se adelantó que se tomara en cuenta, incluir en el artículo 4 el concepto organismo genéticamente modificado para blindar al maíz de manera integral y no solo de transgénicos. Conversamos con Néstor López Espinosa, él es integrante de la Comisión Jurídica de este colectivo, Demanda Colectiva Maíz, y explicó que pese a la resolución del panel de controversias de TEMEC, el maíz nativo, los maíces nativos de México, no están del todo desprotegidos porque primero todavía se está discutiendo esta reforma que fue enviada por la presidenta, pero también en México ya hay una medida cautelar vigente desde el 2013 que justamente prohíbe la siembra del maíz transgénico en el país. Vamos a escuchar qué es lo que nos dijo. También se publicó ayer, es un decreto en cumplimiento del TEMEC, pero a pesar de este decreto, de esta publicación en el Diario Oficial, está la reforma constitucional para proteger a nuestro maíz. De hecho, es nada más en cumplimiento, pero eso no significa que nuestro maíz quede abandonado, quede desprotegido, porque ya se viene una reforma constitucional. En México tenemos, a través de nuestra demanda colectiva, tenemos una medida cautelar que prohíbe la siembra de maíz transgénico en toda la República Mexicana. Esta reforma, más bien, esta orden judicial está desde 2013 y continúa hasta la fecha, independientemente de los decretos que han salido, de las leyes que vayan a publicarse. Esta orden judicial ha quedado firme
gracias a, eso lo votó la Suprema Corte en 2021, porque desde 2013 llevamos un juicio, una demanda colectiva, y durante nuestra demanda colectiva solicitamos una medida cautelar. Es decir, que en lo que el tiempo que durara el juicio, que en ese entonces no sabíamos cuántos años iba a tardar, que durante este tiempo no se sembrara maíz transgénico. El juez nos otorgó esa suspensión, la cual ha sido impugnada por las empresas que desean sembrar maíz transgénico en nuestro país, y finalmente las impugnaciones llegaron hasta la Suprema Corte, quien en 2021 ratificó esta medida cautelar, y la siembra de maíz transgénico sigue protegida para que no, más bien nuestro país está protegido para que no se siembre de maíz genéticamente modificado en lo que tarde el juicio, independientemente de estas reformas o decretos que emita el gobierno. Demasiado, Mon, que una cosa es la prohibición de la siembra del maíz transgénico aquí en México, y otra, la prohibición de importación de maíz transgénico de Estados Unidos. Lo que está prohibido, tanto por la medida cautelar como lo que está proponiendo esta reforma, es solamente prohibir la siembra, y como nos dijo Néstor en esta entrevista, pues todavía faltaría, y es como una de las peticiones, que se prohíba también la importación, porque incluso en los decretos presidenciales del entonces presidente López Obrador de 2020 y 2023 sí se prohibía la importación de maíz transgénico, lo cual sería de manera paulatina. Bueno, eso ya no está en esta reforma ni en la medida cautelar, así lo dijo. La importación, esa sí ha estado permitida. De hecho, también los decretos lo que sugerían era que paulatinamente se fuera disminuyendo la importación de maíz genéticamente modificado. También recordemos que México lo que importa es el maíz amarillo, que es utilizado para como forraje, para alimento, para la industria ganadera. Entonces, pero para consumo humano se utiliza el maíz blanco, y México es autosuficiente, no necesitamos importar maíz blanco transgénico, porque México tiene en todo el territorio pues la autosuficiencia para producir ese maíz. Bueno, después de que en diciembre el panel del TEMEC pues benefició a Estados Unidos porque México no cumplió con el procedimiento estipulado en este tratado antes de establecer pues las medidas que fueron anunciadas en sus decretos presidenciales, desde la academia y personas defensoras de derechos han enfatizado que se trató de una discusión meramente comercial, porque en el fondo Estados Unidos no ha comprobado ni le ha interesado comprobar el efecto a la salud que tendría en las y los mexicanos el consumo de maíz modificado por los niveles de maíz que consumimos aquí, casi en todas las comidas que hacemos al día. Por eso, lo que han dejado claro es que desde Estados Unidos lo que se ha defendido hasta el momento son los intereses comerciales. Pero ello nada más les recordamos aquí lo que han planteado desde la sociedad civil, que debe incluir esta reforma para proteger a los maíces nativos. Primero, esto que les decíamos del concepto de organismo genéticamente modificado, no solo en los transitorios, sino desde el artículo 4 de la Constitución. Y también otra petición, pues la prohibición del maíz transgénico en el uso para las tortillas, por ejemplo, para la masa. Y la petición número 3, prohibir la importación de este maíz amarillo transgénico para el forraje de ganado. Sobre este punto, Néstor López alertó que sí hay un riesgo de contaminación en los maíces nativos si se sigue exportando el maíz genéticamente modificado, porque ya se ha detectado en México pues que los maíces se contaminan con este maíz que es traído desde Estados Unidos, y ya están contaminados aun cuando todavía no está permitida la exportación pues a gran escala de este maíz. Vamos a escuchar qué es lo que nos plantea Néstor López sobre el riesgo de contaminación de las semillas. Hay riesgo porque
como el maíz transgénico es una semilla que visiblemente al observar no encuentras diferencia porque la modificación viene en el ADN, en los genes, es interna, entonces sí corre el riesgo y pues de que no se pueda distinguir, no se pueda observar, y se vaya a sembrar. Entonces, de hecho, también proponíamos que si se va a importar maíz transgénico para forraje, el maíz amarillo, pues viniera quebrado o se inhabilite para que no sirva como semilla que corre el riesgo, porque de hecho en estos 11 años que llevamos en el juicio, hemos detectado a través de informes de diversas secretarías que han detectado presencia ilícita de maíz genéticamente modificado en territorios donde no deberían estar. Es importante también recalcar que en 2009 se habían otorgado algunos permisos de manera experimental, prueba piloto. De hecho, ya habían solicitudes para sembrarlo de manera comercial en grandes cantidades de hectáreas de nuestro territorio, pero gracias a nuestra demanda que presentamos en 2013, logramos parar todas estas solicitudes y no se ha podido sembrar. Entonces, eso es lo que, eso es importante y y si se siembra esa semilla, pues no se va a poder distinguir de cuál sería la nativa y cuál sería la modificada. Y aquí retomo un comentario que nos deja Rafael Hartz, nos plantea: el problema es el glifosato. Y sí, esa es una preocupación que hay desde la academia, desde estas organizaciones que impulsaron desde el 2013 la demanda colectiva para frenar la siembra del maíz genéticamente modificado. Justo esa preocupación está en el uso de este agrotóxico, el glifosato, que se utiliza para controlar las plagas. Y ha quedado claro que un impulsor pues es la empresa Bayer Monsanto. Esta empresa pues ha sido identificada desde la academia, también estos defensores del maíz nativo, como la encargada pues de contaminar no nada más las tierras, todo el estrago que deja el uso de este herbicida tan potente, sino que la empresa Bayer Monsanto acumula varias demandas por los daños que ha causado a la salud el uso de este herbicida, del glifosato. En Estados Unidos, por ejemplo, en el 2018, un jardinero ganó una demanda para que Monsanto le pagara millones de dólares de indemnización por el cáncer terminal del que se enfermó al exponerse al herbicida. Mientras que el año pasado, una revista científica internacional, Environmental Research, relacionó por primera vez la exposición al herbicida glifosato con la aparición de enfermedades neurológicas graves en la población adulta de los Estados Unidos. Ante este panorama, esto es lo que opinó Néstor López sobre el cabildeo que podría detectarse en la discusión de la reforma actual, un cabildeo pues que estaría impulsado justo por estas empresas que, como les hemos dicho, pues lo que han priorizado es sus intereses comerciales. Vamos a escucharlo. Yo creo que va a haber cabildeo por parte de las personas, las empresas que están a favor de los transgénicos. Por eso creo que es muy importante esta apertura, este diálogo, que sea un diálogo plural, incluyente para todas las partes, y confío en que los legisladores van a tomar la mejor decisión en favor para todos y todas los mexicanos. También me gustaría señalar que en nuestra demanda colectiva, a partir de 2016, los tribunales le permitieron a las empresas sembrar maíz transgénico de manera experimental, bajo vigilancia judicial. Sin embargo, ninguna empresa ni tampoco ninguna institución pública se ha atrevido a sembrar maíz transgénico de manera experimental porque no quieren estar bajo vigilancia judicial.
Entonces, ahí están las puertas. Entonces, yo creo que es muy obvio cuáles son los motivos, porque saben que sembrar maíz transgénicos es un grave riesgo para la salud humana, para nuestras semillas nativas, para nuestros derechos como consumidores, y por algo no lo han realizado. Ahí estamos. El día de hoy arrancaron las mesas de trabajo con diputados, secretarios científicos, el de Agricultura y el de Ciencias y la de Ciencias y Tecnología, pero pues esto todavía falta y por eso no descartan el famoso cabildeo de intereses empresariales. Sí, Dule, hay que seguir ahí al pendiente porque ya aquí en el chat veo que están pues muy activos comentando pues en todo lo que usan el maíz, entonces pues hay que estar al tanto de esta discusión. Pues ahí estaba la bonita lista de alimentos que dio el secretario de Agricultura, tamales, gorditas y demás. Carlos Gaitán en particular toca un tema muy interesante, Mon. Dice, sin suficientes distritos de riego no alcanzamos autosuficiencia alimentaria. Todavía hay mucho camino que recorrer para acabar con la corrupción en el campo. También urgente legislación para devolver todos los ejidos a sus dueños originales. La semana pasada hablábamos de las concesiones de agua y recordábamos pues estos señalamientos de Elena Burns, activista y ex trabajadora de Conagua, donde señala que en los distritos de riego pues hay cacicazgos y hay extorsión a ejidatarios. Por eso el comentario de Carlos Gaitán. Pues muchas gracias y rápidamente nos pasamos a la sección de Al Cierre.